Buenas noches, Diego Petersen, ¿Cómo periodista. están? Qué gusto saludarlos. Gracias, Diego. Justo leíamos la primera parte, la introducción de tu columna, y llegas a tiempo justo para contarnos estas 5 razones de por qué sí terminar este Museo de Ciencias Ambientales. Buenas noches. Hola, pues sí, a ver, como escribía yo hoy en la mañana que el Museo de Ciencias Ambientales hay que sacarlo de esta lógica absurda del pleito político, porque es una obra de la ciudad. El museo no es, está gestionado, fue impulsado por la Universidad de Guadalajara, está administrado su construcción por la Universidad de Guadalajara, pero es un patrimonio de la ciudad, como lo es todo el Centro Cultural Universitario y como lo es la propia Universidad de Guadalajara. Y yo enumeraba solo 5 razones, digamos, así como por poner a discusión. Y hoy algunos en las redes sociales me decían, bueno, hay más razones que las 5 que tú das y por supuesto que hay más. Pero mira, diría que la primera es que es un museo muy bien pensado en términos conceptuales, ¿no? Es un museo que desde la ciencia natural, ambiental plantea lo vivo y el futuro y no lo muerto y el pasado, como es la mayoría de los museos de ciencias que conocemos. Hoy me decían que hay ya uno en Sao Paulo, que es el Museo del Futuro, que habla sobre ciencias ambientales, y es esta nueva generación de grandes museos ambientales en los cuales se escribe este museo. La segunda es porque es un museo que se debe a su comunidad, es decir, no solo está pensado para los estudiantes de secundaria y preparatoria, sino para la comunidad que rodea el Centro Cultural Universitario. Está justamente pensado para que ahí haya actividades para estas comunidades y para que estas comunidades se conecten con su ciudad. La tercera razón es, bueno, es una gran obra arquitectónica, es decir, el diseño que tiene este museo, que es de un despacho que se llama Snojeta, que, digamos, entre otras cosas, tiene la ópera de Oslo o la nueva biblioteca de Alejandría, pero tiene muchísimas y se distinguen fundamentalmente por su vinculación con el entorno, y sería un error dejar a medias una obra de esta calidad arquitectónica y negarnos la ciudad gozar este museo y esta obra arquitectónica. Una razón más es que se trata de la obra cultural más importante que hayamos emprendido los tapatíos, quizás desde el Teatro de Gollado. Mira, hay muchas obras en medio, mencionaba yo, la biblioteca de Julio de la Peña, ya en el Agua Azul, es una obra espectacular, una obra cultural. La nueva biblioteca de los DG, junto con el resto del conjunto de artes escénicas, el propio auditorio, el palco, de gran auditorio de comunicaciones, que tiene un auditorio espectacular también, allá enfrente de otra gran obra cultural que fue el Museo del Trompo, pero ninguna tiene la dimensión nacional e internacional que puede tener esta. Y finalmente, decía yo, bueno, es una obra que ya emprendimos, hay muchísimo, muchísimo esfuerzo y dinero gastado, no solo de los tapatíos, de todos los mexicanos, y es una obra que los mexicanos y los tapatíos merecemos terminar. Diría que casi por orgullo tapatío no deberíamos de permitirnos que una obra de esta dimensión, en la que hemos invertido tanto esfuerzo, porque digo hemos, porque se ha hecho con dinero de todos los tapatíos y de todos los mexicanos, y un pleito político no puede tener como rehén una obra de esta magnitud. Oye, Diego, pero sobre todo, y bien lo señalas tú, en estos 5 puntos que manejas en tu columna y que nos acabas de mencionar, el tema no solamente de lo que representa el museo como tal a nivel país, a nivel internacional, sino lo que va a representar para la comunidad, que hemos platicado también en muchas ocasiones ya con el doctor Eduardo Santana justamente sobre el tema. Pero más allá de eso, como bien lo señalas también, el museo ni siquiera está terminado y ya ha recibido 2 reconocimientos internacionales por un asunto museístico justamente y por la importancia que diferentes organismos de medio ambiente a nivel mundial le están viendo a un museo que no está terminado, porque además se dio en un pleito político y en una discusión ambigua, vamos a llamarlo así, en donde las autoridades decían salud o educación, ¿no? Cuando en ningún momento han estado peleados. A ver, eh,
Eso es retórica política y está bien para los políticos, pero nosotros como ciudadanos no nos podemos caer en ese tipo de trampas retóricas. La salud es importantísima y hay dinero para la salud. Y la cultura es importantísima y tiene que haber dinero para la cultura. Cuando se emprende un proyecto de un tamaño como lo es todo el centro cultural y particularmente lo ambicioso de este museo, pues requiere un esfuerzo extra de todos, ¿no? Y cuando digo de todos, creo que también, digamos, requiere un esfuerzo extra de la universidad por compartir lo que significa este museo. Me parece que si algo se le puede criticar al museo es que no ha sido capaz de comunicar la importancia que tiene en términos de la difusión de la ciencia para todo el país. Y yo creo que esa es la gran oportunidad en este momento, de decir, a ver, dejemos de lado lo político, como sociedad tomemos el museo en nuestras manos y no significa que vayamos a ir a votear, sino que respaldemos el museo con fuerzas, con ideas, con apoyo para decir, sí queremos el museo. Y creo que eso es lo que le ha faltado a la universidad, hacernos sentir a todos los tapatíos que esa casa que se está construyendo ahí es de todos. Yo coincido totalmente contigo, Diego, en esta última parte que mencionas. Me parece que como ciudadanos nuestro compromiso debería ser precisamente eso, conocer el proyecto, de qué va, de qué trata y por qué es importante que no solamente una ciudad como Guadalajara o Zapopan en este caso tengan este tipo de obras, sino estamos hablando del país en términos generales, que se verá beneficiado con un espacio como este, y sin duda alguna, pues por ahí deberíamos de empezar por conocer el proyecto. No olvidar que son apenas 140 millones de pesos los que estaban reasignados y en juego, pero que más allá de eso, sí vale la pena pues mantenernos y mantenerlo, sobre todo este proyecto, Diego. Sí, y cuando digo Guadalajara y no Zapopan, lo digo con toda intención, tenemos que entender que la ciudad es Guadalajara, que la marca que está en el mundo es Guadalajara y que es la que tenemos que promover. Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, los que vivimos en estas comunidades, somos un accidente, digamos, geográfico, que nos importa a nosotros porque ahí pagamos el predial y porque los postes están pintados de verde. A nadie más, digamos, le importa si está en Guadalajara o en Zapopan el museo. Está en una gran ciudad que es Guadalajara y que es lo que tenemos que promover. Y museos como este van a promover a la ciudad, es decir, van a convertirse en un punto de destino, por un lado, y por otro lado, en una forma de apropiación de la ciudad. El museo no es para los zapopanos, aunque tiene esta particularidad de estar pensada para la comunidad que lo rodea, de la gente de Guadalajara y de Zapopan, que está alrededor del museo particularmente, pero sobre todo que entendamos como tapatíos que no podemos seguir dejando cosas a medias. Eso habla muy mal de una ciudad como la nuestra, habla muy mal de nosotros mismos y además es dispararnos en el pie, es hacernos harakiri solo, en vez de, porque los 140 millones que fueron resignados, también hay que decirlo, no es lo que falta más todavía para terminar este museo y tenemos que disponer de esos 140 millones y más. Si la universidad para eso tiene que generar esquemas de transparencia, patronatos, etcétera, soltar una parte de la administración del museo, tendrá que hacerlo. Pero la misión de todos en este momento es concentrarnos en que se haga realidad esta gran obra. Claro, cuando además son obras, Diego, que trascienden justamente a quien las hace, ¿no? Claro. Hablabas del Cabañas, o sea, son obras que al final, la realidad es que pocas personas saben realmente quién las gestó, quién las gestionó, cómo se construyeron, pero saben que existen y que cumplen una función específica para una ciudad. Diego, muchísimas gracias. Al contrario, un gran abrazo, qué gusto saludarlos. Igualmente, pues ahí